¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Sánchez Galicia y me da mucho gusto volver a saludarlos en una temporada nueva del programa Cuarto de Guerra. Cuarto de Guerra se ha convertido en una tradición. Si ustedes tienen oportunidad de consultar programas anteriores, sobre todo en YouTube, verán la gran riqueza de conceptos que ahí se están, discutiendo y que han servido como un referente para diversas generaciones en universidades públicas y privadas, no solo de México, sino de América Latina. Sheila Dalmeyer, nacionalidad colombiana. Licenciada en Estudios Políticos y Administrativos, mención en Administración Pública, especialista en Opinión Pública, Comunicación Política y Movilización Electoral. Directora de Ad Consultores. Más de 20 años de experiencia en el manejo de campañas electorales en Venezuela, Brasil, Ecuador, México y Colombia. Rafael Arbeláez, nacionalidad colombiana. Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría en Administración de Empresas y estudios en Marketing y Comunicación Política. Conferencista y consultor en comunicaciones estratégicas y estratega de campañas políticas en Colombia y varios países de América Latina. Director de estrategias de Ad Consultores. Javier Sánchez Galicia, nacionalidad mexicana. Consultor en comunicación política para campañas electorales, gobiernos y figuras públicas en América Latina. Comunicólogo, maestro en Ciencias Políticas y Gestión Pública y doctorando en Investigación de la Comunicación. Conferencista internacional para seminarios y cursos especializados sobre comunicación política y marketing político en Estados Unidos, América Latina y Europa. Es una satisfacción para el Instituto de Comunicación Política saber que hay una aceptación importante, una reproducción constante de estos programas. Por eso hemos decidido continuar con nuevas temporadas, abordar nuevos retos, abordar nuevos conceptos que han estado surgiendo últimamente en relación con la comunicación política, orientada no solo a las campañas electorales, sino también a la comunicación de gobierno. Por eso es que hoy arrancamos una nueva temporada. Este es el programa 1 de la nueva serie y tenemos con nosotros a dos grandes amigos que van a ser los que darán la patada de arranque de esta nueva temporada. Ellos originarios de Colombia, con una gran experiencia en el trabajo territorial, y vamos a discutir hoy sobre todo qué pasa con el trabajo de tierra, el contacto directo. Se ha hecho a un lado, se ha terminado, se ha revalorado, sobre todo con el tema de la pandemia, donde el distanciamiento social, digamos que generó esta expectativa acerca de que vamos a cambiar la manera de conquistar a los electores. Entonces vamos a discutir sobre ello y vamos a ver también si las nuevas tecnologías están supliendo este contacto directo. Sobre todo ver más allá del contacto directo y el trabajo territorial, la movilización, sino ver el tema de fidelización, que tiene que ver con cómo los partidos políticos tienen que generar esta adhesión permanente con los militantes y sobre todo con los simpatizantes, y generar sobre todo nuevos adeptos. Y la otra parte que es, ya persuadimos para que entiendan que la fórmula política que estamos promoviendo, digamos que es la más idónea, pero también lo importante es que el día de la elección acuda a votar. ¿Cómo movilizar? ¿Cómo hacer este trabajo de movilización desde el proceso hasta el día D? Entonces tenemos dos expertos. Uno de ellos es, como ya lo dice la ficha curricular del inicio de este programa, Sheila Dalmeyer, con una gran experiencia en este trabajo, en campañas presidenciales, en trabajo en Colombia. Sobre todo, ella es presidenta, directora del Instituto de Comunicación Política en Colombia, que por cierto ya cumplimos el próximo año 20, ¿no?, de transitar en esta ruta de profesionalizar la consultoría política. Y luego también se encuentra con nosotros Rafael Arbeláez, que se lo pronuncie mejor, él también con gran experiencia en el trabajo de tierra, movilización y sobre todo esta vinculación con las nuevas tecnologías y cómo hacemos el trabajo híbrido hoy en día en las campañas electorales. Pues qué gusto, Sheila, tenerte aquí con nosotros en México, y sobre todo ustedes son los
prácticamente padrinos de esta nueva temporada y que, como dirían en la televisión, nos van a dar la patadita a Silver, a Richard y a Irving y a Mariana, que son los que están aquí tras cámaras, todo el equipo que además es muy grande, el ICP, y que pues no paramos y hacemos grandes cosas. El gusto es nuestro. La verdad, muy, muy contentos de estar acá en México y muchísimo más contentos aún de dar este inicio de esta nueva temporada de Cuarto de Guerra, que además, como bien decía Javier, es un referente de la comunicación política. Entonces, muy, muy contentos de verdad de estar acá y pues de empezar a debatir este tema que tiene mucha tela que cortar y que, bueno, muchos dieron o creyeron que era el fin de las campañas de tierra con el tema de la pandemia, pero pues aquí vamos a debatir hacia dónde está mirando el trabajo de tierra, hacia dónde está evolucionando el trabajo de tierra y qué tanto la tecnología lo va a sustituir o no. Rafa, qué bueno tenerte con nosotros. Javier, para nosotros es un honor doble estar aquí en Cuarto de Guerra y además inaugurar esta nueva temporada que creo que va a ser, como las anteriores, un éxito de nuevo. Pues empecemos con el tema. El tema es, ¿qué pasa con el contacto directo? ¿Qué pasa con el trabajo de tierra? ¿Qué ha pasado ustedes en su experiencia? ¿Cómo modificó con la pandemia esta tradición? Porque al final los partidos de movilización de masas que son característica de los partidos en América Latina, pues sí se enfrentaron ante una situación. Cuando entendemos que en el caso de la irrupción de las nuevas tecnologías, también hay que entender, más allá de que puedan ser útiles o no, el tema es que la idiosincrasia del ciudadano que quiere tocar al otro y sobre todo quiere tocar al candidato, quiere tenerlo con una presencia distinta. Entonces, en tu experiencia, Sheila, ¿cómo viste qué viene para adelante? No, pues sin duda alguna la pandemia hizo un antes y un después, pero yo siempre sostengo, no dejamos de ser humanos. O sea, el COVID y todo lo que hemos vivido en pandemia y post-pandemia, porque ya creo que podemos ahora sí empezar a hablar de post-pandemia, lo que nos ha dejado claro es que seguimos siendo humanos y que claramente va a determinar la naturaleza de cada elección, la presencia o no de plataformas digitales que ayuden a promover este tipo de contacto directo. Cuando estábamos en el pleno COVID, que obviamente todo el mundo tenía temor y pues el contacto, bueno, veníamos de un confinamiento severo en la mayoría de los países de América Latina y veníamos entonces a enfrentarnos con un proceso electoral, al menos en Colombia, que comenzó más o menos en octubre, noviembre del año pasado, hace un año exactamente, pues todavía estábamos entendiendo a qué nos estábamos enfrentando. A ver, era la primera elección. ¿A qué nos enfrentamos? Después de haber estado confinados, después de haber estado con el distanciamiento social. Y claramente se desarrollaron muchas herramientas digitales que permitían empezar a tener este contacto. De hecho, una de las cosas que creo que es uno de los plus que nos deja la pandemia es que podemos empezar a utilizar estas herramientas digitales para empezar a tener contacto directo. Cuando hace un par de años era imposible pensar hacer una reunión por Zoom o una reunión por Meet o de pronto hacer una gira regional del candidato o tener una reunión regional del candidato con varios sectores de sus electorados a través de una plataforma digital. Ya estas elecciones posteriores a la parte más dura de la pandemia, nos abrió la posibilidad de empezar a tener reuniones, de empezar a tener este contacto que no deja de ser directo, pero que sí se hace a través de plataformas digitales. Sin embargo, yo creo que seguirá prevaleciendo el tipo de elección y el peso que pueda tener eso que tú estabas diciendo, ¿no? Cuando nosotros hacemos investigación, la cualidad o el atributo que más favorece a un candidato es que sea cercano. O sea, lo que el elector está esperando del candidato es que sea cercano. Y obviamente cuando nosotros pensamos, bueno, todo se va a hacer por vía digital, pues de alguna forma se pierde esa sensación de cercanía. Entonces, la experiencia de lo que hemos vivido posterior
a la etapa más severa de la pandemia, es que sí, hay herramientas que nos han permitido tener de forma más fácil o ágil el contacto directo a través de plataformas digitales, pero no hemos sustituido todavía el contacto directo. O sea, ya de hecho en las elecciones que fueron, o la campaña propiamente dicha, que fue el primer trimestre de este año, se hizo nuevamente reuniones como se podía haber hecho antes, el contacto directo se mantuvo, hubo puerta a puerta, o sea, sí volvemos otra vez porque seguimos siendo humanos. O sea, mi punto es siempre, somos humanos, difícilmente vamos a sentir que tenemos contacto directo. Puede haber ciertas circunstancias, pero el contacto directo siempre va a estar por lo menos todavía en pleno siglo XXI, todavía es determinante en una elección. No. Han surgido acá conceptos como cercanía, como fidelización, como movilización. ¿Cómo conjugarlos en los nuevos tiempos? Y eso me gustaría que Rafael, regresando el corte, que vamos a hacer el primer corte, nos contestara y abordara esta parte. Santo Tomás decía que hasta no ver, no creer, que además esa es parte del pensamiento del ser humano. Pero no solo eso, sino quería tocar, ¿no? Quería tocar y quería ver que en realidad esa resurrección era real como se lo habían comentado. Hablemos también de estos milagros y de los milagros en las campañas regresando de este corte. Gracias. Estrategia de tierra. Lo que persigue es llevar la campaña electoral al ciudadano de a pie, conquistarlo en el terreno, conociéndolo, ofreciéndole personalmente una solución a sus problemas. Es atender al elector en persona, como un individuo único, pero a la vez perteneciente a una comunidad. Campaña de tierra. La estrategia de tierra es, y debe ser, el corazón de la campaña misma. Tiene el enorme cometido de capitalizar todos los esfuerzos comunicacionales y publicitarios para convertirlos en electores reales y comprometidos. Es un conjunto de acciones que buscan ubicar, convencer, comprometer, multiplicar y llevar a las urnas un grupo significativo de ciudadanos. Continuamos con Cuarto de Guerra en esta nueva temporada, hablando del trabajo de tierra, fidelización, movilización y cercanía. ¿Es concepto de cercanía, Rafael? Es muy interesante abordarlo porque la cercanía necesariamente se obtiene, se logra de un candidato con los ciudadanos tocando al otro. Es decir, no es necesario, porque además es, por ejemplo, difícil que el candidato esté en todas partes, ¿no? Este asunto de lograr que esté en todas partes ha sido pues el deseo de cualquier candidato para abarcar más terreno. ¿Cómo hacerle? Bueno, Javier, nosotros hacemos mucho énfasis en que la cercanía no solamente se circunscribe al candidato, la campaña tiene que ser cercana. Cuando se trata de una campaña en una jurisdicción grande y se requiere un número crítico de votos alto, pues realmente es físicamente imposible que un candidato tenga contacto con todos sus electores. Pero tenemos que buscar la forma de replicar esa cercanía, de magnificarla y que además la campaña entre en esa sintonía y la campaña asuma esa filosofía y entre en cercanía con la gente. No podemos pretender que un solo candidato vaya a tener cercanía, contacto directo, simpatía y sonrisas con todos los electores. Tiene que ser una campaña que se sincronice. La filosofía de la campaña tiene que girar en torno a tocar al elector. Una campaña moderna, que no tenga una estrategia de cercanía con la gente para fidelizarla y movilizarla, casi que llevándola de la mano a votar en la urna, es una campaña que está trabajando solo la mitad de su ejercicio, es media campaña. Hoy en día, la pandemia, digamos que tuvo una distorsión muy grande en todos los aspectos de nuestra vida, y en las campañas políticas, por supuesto, no fueron la excepción, pero ya estamos volviendo a la normalidad, y la normalidad es volver a hablar con la gente. No hay nada más poderoso que eso. Fidelizar, ¿qué es fidelizar? Fidelizar es lograr que la persona que está escuchándote o entendiendo tu campaña se convierta en un predicador de la misma. O sea, cuando ya nosotros logramos que una persona esté tan convencida de la causa a la que nosotros representamos y salga a la calle a convencer más, entendemos que está fidelizado. Necesitamos para fidelizar, por ejemplo, Rafa,
esta nueva religión de la que habla Byung-Chul Han, ¿no? En Infocracia, donde dice que ahora las oraciones son los likes y el dataísmo es esta nueva religión. ¿Necesariamente estamos cayendo en eso? Lamentablemente sí, y entonces volvería también que esa es un creyente muy tibio, si lo pusiéramos en términos religiosos. Los likes y estas interacciones que se dan en redes son unas señales de vida, pero no son la relación que nosotros esperamos tener contra nuestro lector. La fidelización también se parece mucho, ¿sabes, Javier?, a la relación del enamoramiento. Ok, a ver, platicamos. ¿Eres experto en eso? Sí, soy experto, pero tengo una larga trayectoria de fracasos. Eso es. Entonces he venido aprendiendo mucho en la materia. Eso. El enamoramiento es un ejercicio continuo que se cultiva, que se va acompañando en su crecimiento, que no se puede descuidar. Si uno está enamorando a una chica, tiene que estar permanentemente en comunicación con ella, enviándole estímulos, midiéndolos, evaluándolos, al punto que uno ya, si tiene un ojo avisor, puede suponer si es el momento indicado para decirle casémonos o no. Okay. Ese es el punto en donde se consuma la relación, si nos casamos, y si lo asimilamos con la vida política, ese es el punto en donde yo te pido el voto. Yo no le voy a pedir el voto a una muchacha que recién conocí y le voy a decir, hola, ¿cómo estás? Vota por mí. Me va a decir, está loco. Pero si yo le digo, oye, quiero participar, estas son mis ideas, me gustaría compartírtelas, me gustaría saber qué piensas, me gustaría saber cómo enriqueces mi proyecto, probablemente al cabo del tiempo, cuando le diga, votes por mí, ella lo va a hacer. Incluso si yo estoy enarbolando las banderas de ella y no las mías propias. Oye, pero el desencanto, Sheila, en el caso de la política, es muy volátil, ¿no? Es decir, hoy vemos una desafección, pero más allá, un alejamiento del ciudadano de la política, de los partidos, sobre todo los partidos, han perdido lealtad, ¿no? Ya veamos el caso mexicano, el caso de Colombia, vemos cambios de regímenes con mayor facilidad, y ya no es un tema de izquierdas o derechas, es un tema de fidelidad hacia la política en general, y a los partidos en particular. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, lo que decía Rafa, ese enamoramiento, a diferencia de ese sentimiento que el amor genera, en el caso de la política es como muy superficial, muy volátil. Pero parte del supuesto de que los partidos perdieron la capacidad de enamorar. Entonces no han hecho su trabajo. Nuevos, antiguos, más recientes, todos caen en el mismo juego de conseguir el poder, pero no enamorar. ¿Y cómo enamoraría un partido? Conectando con la gente. Volvemos otra vez al concepto de cercanía. Bueno, por ejemplo, vayamos y Rafa lo platicaba, vayamos al tema a la chica se le llevan flores, se le invita a salir, se es atento, siempre que le preguntas a la mujer, ¿y qué es lo que valoras de un hombre? ¿No? Esas son las cosas que surgen, ¿no? Y hay que hacerlas oír, es importante. Pero bueno, en la política... Sí, pero es que el ejercicio básico no le vas a llegar flores, pero tienes que tener una militancia que esté conectada con las bases fundamentales, con las bases primarias de la sociedad, que entiendan cuáles son sus necesidades y que de alguna forma puedan ser el enlace para conseguir con los cargos de gobierno o los mismos cargos de poder dentro del partido que permitan solucionar de alguna forma las demandas de la sociedad. Lo que pasa es que no hay. Esa vinculación ha dejado de existir en los partidos. Yo me animo a decir, Javier, que los partidos políticos en nuestros países son sobre todo unas empresas electorales que se activan en la antesala de las elecciones. Es decir, el partido político activa su trabajo, su maquinaria, durante 4 o 5 meses cada 4 años, pero no se preocupan en construir una relación bidireccional, una relación recíproca durante todo el periodo. Entonces, una persona soporta que lo toquen cada 4 años un par de veces, pero ya después se va a sentir completamente ignorada y decepcionada, porque los electores no son tontos. Muy rápidamente leen la situación y van a decir, estos políticos, lo que siempre hacen, solo vienen a buscarnos cada 4 años. Y peor aún, los partidos se han convertido en un requisito legal de participación de candidatos. Correcto.
porque no hay un trabajo, digamos, quizás es el fin de la era ideológica, ¿no? Ya nadie se afilia a un partido político porque realmente conoce o le interesa la ideología del partido. Me afilio porque en un par de meses, o en 6 meses, o en un año, necesito tener un aval para poder participar en una elección. Y si a eso le suman que tenemos un montón de candidatos infieles que se cambian de vestido en cada elección, pues la relación no entiende. La gente va a decir, pero este señor estaba con un partido defendiendo unas ideas. Es correcto. En esta nueva elección se cambió la chaqueta sin ningún problema, sin ningún prurito, sin ningún pudor. Ahora están arbolando las ideas diametralmente opuestas a las que hacía antes. Entonces, el ciudadano probablemente permite que eso pase una vez, máximo 2, pero cuando se convierte en el factor común de la elección, la gente se desentiende y dice, estos tipos son un circo, tienen cero seriedad, yo con eso no me meto, y ese es un daño enorme que le hacen a la democracia, los candidatos y los partidos. Sí, de hecho se le conoce como los famosos candidatos chapulines, ¿no? Que brincan, o el transfugismo político, ¿no? En términos ya más académicos. No hay otra cosa más que, me gusta el concepto. Yo les digo travestis. ¿Ah, sí? Sí, es una especie de transvestismo porque no solamente se cambian de género, cambian de maquillaje, cambian de ropa, es un cambio extremo y lo hacen sin pudor alguno. Pero siguen un interés particular, ya no es un interés colectivo, por eso que la gente propio. Se enoja, ¿no? Claro. Muy particular. Claro. Fíjense que hay un libro que hemos querido escribir y lo voy a invitar porque siempre que surge este tema, surge esta posibilidad de hacer un libro que se llame El amor en los tiempos de elecciones. Y entonces este asunto de la fidelidad, de enamorar al elector, de estos símbolos de la emoción, son resortes que hoy en la política vale la pena recuperar. Y recuperar, por ejemplo, el poema de Benedetti, ¿no? Que habla de táctica y estrategia, donde la táctica y la estrategia es totalmente distinta. Sí. Vamos a un corte y vamos a seguir hablando del amor, que creo que veo aquí en esta mesa son más expertos en el amor que en la política, pero va de la mano. Más en el desamor. En el desamor. Regresamos. Pasos de la estrategia de tierra. 1. Estudiar el terreno. 2. Establecer una meta. 3. Estructurar un equipo de promoción. 4. Creación de vínculos emocionales con causas externas. 5. Seguimiento, evaluación y auditoría del trabajo. 6. Defensa del voto. 7. Logística de movilización. Y 8. Control electoral. Estructura territorial. La conforman todas aquellas personas que desde el inicio apoyan el proyecto, motivado por el liderazgo propio del candidato o por el compromiso ideológico con el partido. Existirán entonces estructuras partidistas, cívicas o ciudadanas. Regresamos a un bloque más de Cuarto de Guerra y estamos hablando del amor y el desamor en la política. Estamos hablando de estas técnicas para fidelizar, para movilizar, para lograr cercanía con los electores. Pero antes de seguir abundando y sobre todo pasar al tema de la movilización, que no es acarreo, y ahorita lo vamos a ver, es la fidelización en sí, cómo podemos entender el concepto más allá del amor y el desamor. Digamos, para nosotros poder lograr una fidelización en una campaña electoral, claramente no es la responsabilidad no es exclusiva del candidato. Entonces, para nosotros poder llegar a conquistar un número determinado de electores a través del tiempo que dure la campaña, necesitamos tener un equipo y necesitamos organización de nuestro equipo electoral que permita, lo que decía con anticipación Rafael, poder tener ese contacto que me permita a mí en el tiempo decir, bueno, Mariana ya es una fiel líder de mi campaña y ya Mariana se va a movilizar o va a movilizar al número de electores que nosotros decidamos. Importantísimo tener claro para poder llegar al estadio de la fidelización de mi equipo, es saber a cuánto necesito conquistar. Muchas veces, Javier, los candidatos van a la guerra sin ni siquiera saber cuánta gente es que tienen que conquistar o cuánta gente tienen que fidelizar o cuánta gente tienen que movilizar. Y hay un concepto también interesante en el tema de fidelización. Si yo necesito
100 votos, no necesito tener fidelizados los 100. O sea, nosotros siempre estamos en el 60, 70%, que ya el resto, como decimos en Colombia, puede darse por voto de opinión, por simpatía, por lo que viene por el tema de la publicidad, pero sí es importante que nosotros podamos organizar un equipo que sea capaz de ubicar, convencer, comprometer y movilizar al elector. Entonces, en esos 4 conceptos entra la fidelización. Cuando yo soy capaz de saber dónde está, quién es, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, cómo ha reaccionado los estímulos que desde la campaña le hemos dado, si lo llamamos, si lo invitamos a una reunión, si postea ahora con el tema de todas las herramientas digitales, tenemos una evaluación extra, que no es la reunión o la entrega del volante, sino bueno, qué tan se me fue la palabra, movilizador digital es, puedo yo empezar a tener checklist y decir, bueno, este es un elector que está fidelizado. Pero para yo llegar a la fidelización, obligatoriamente necesito tener auditoría. Oye, Rafa, y eso te voy a preguntar, más allá de lo que ibas a agregar en esta parte, es ¿qué estímulos en su experiencia han sido exitosos? Y aquí, como en Cuarto Guerra y sobre todo en el ICP, nosotros compartimos el conocimiento, pues saca tu receta secreta. Bueno, la receta secreta es justamente que no hay receta. Esto es una cosa personalizada, es un traje tailor-made. Lo que puedo agregarte, antes de abordar directamente tu pregunta, ¿qué es fidelización? Es la concepción estratégica de una serie de estímulos al elector que van increciendo y que vamos evaluando permanentemente la respuesta de él. Nosotros entendemos que durante la campaña tenemos que empezar a emitir un poco de estímulos, un montón de estímulos que van creciendo gradualmente con el fin de medir su nivel de compromiso. Cuando esta persona nos responde en un alto porcentaje positivamente a los estímulos, entendemos que es una persona fidelizada. Es decir, ya sabemos que este voto va a estar en una certeza del 90% con nosotros. Esta fidelización es el paso previo a pedirle que se multiplique. Cuando ya sabemos que esta persona está a muerte con nosotros, le damos el siguiente paso. Es decir, es todo un montaje para convertir un ciudadano en simpatizante, un simpatizante en elector, un elector en multiplicador y este multiplicador en movilizador. Y hay un paso incluso adicional que es convertir este ciudadano en financiador. Cuando tú ya logras que no solamente se movilice, sino que multiplique, pero aparte de todo te eche un empujón con un dinero, este es ultra comprometido. Pero ¿cómo logras eso? Si el ciudadano se ha convertido en el elector en general, muy pragmático. Este modelo que platicamos la otra vez de costo-beneficio, ¿no? De la escuela de Rochester, de la elección racional, es decir, yo que gano con ser parte de un partido, yo que gano con formar parte de estas organizaciones cuando nos citan, y que gano con votar por ellos, ¿no? Más allá de que gane que la ciudad o que el lugar sea mejor. Es decir, el ciudadano es muy pragmático. Pero la fidelización llega cuando el ciudadano ya no se hace esa pregunta. Okay. Cuando el ciudadano se emociona. ¿Se logra eso? El voto, sí, claro. ¿Sí? El voto no es racional. Entonces, claro, si a mí nadie me conquista, entra esa concepción de, bueno, ¿qué gano yo ahí? O cómo voy yo ahí, como dicen en Colombia. Entonces, cuando tú sorteas eso, porque conectas emocionalmente, porque construyes una causa que convence al elector para estar aquí, y bueno, lo máximo de la fidelización es que te puedan donar dinero. No es fácil, y en América Latina menos, porque claro, pues la gente está desencantada. Ya con que quieran la causa ya es suficiente, pero sí se puede lograr que la gente aporte. Ya eso es, ya con una En México es al revés, el ciudadano espera dinero, ¿no? No, y en Colombia también esperan dinero, y en Ecuador también esperan dinero, pero digamos que las campañas tienen que girar en torno a que el elector termine enamorado de la causa, que puede ser el partido, puede ser el candidato o puede ser una causa en sí. Se oye romántico, pero ¿es posible? Es posible en la medida que la argumentación de la campaña toque los corazones de la gente. Si vamos a enarbolar las banderas de un manifiesto político de un partido,
o un aburridísimo programa de gobierno como suelen ser todos, eso no va a emocionar. Pero si desarrollamos unas causas después de un riguroso proceso de investigación y hacemos propuestas muy puntuales a públicos muy puntuales, y les queremos decir justamente lo que ellos están pensando o lo que quieren oír, podemos construir causas que emocionen. Incluso podemos llegar a fidelizar a pesar de que no les guste el partido al que pertenecemos. Incluso podemos llegar a fidelizar a pesar de que no le guste el candidato por el que va a votar, porque es una causa, es una idea mayor, es un fin más noble que el del partido o el del político en sí mismo. Hay una frase que dice que dame una causa y te daré un voto, ¿no? Pero la causa, obviamente, del ciudadano, no del candidato, que suele pasar eso, que la mayoría de los candidatos piensan que voy a postularme porque traigo la gran idea de transformación de la localidad, bla, bla, bla. Y a lo mejor el ciudadano no quiere eso, ¿no? Quiere otra cosa. A lo mejor quiere incluso que lo escuchen. Regresando al modelo de la pareja, ¿no? Que la mujer a veces, más allá de que reciba que le cambien el auto y que la llevan de viaje o que le lleven incluso flores, ¿no? Es escúchame, llego a casa y escúchame, ¿sí? Lo menos que hacemos es hablar. Mira, nosotros conocimos ahorita en las elecciones legislativas en Colombia un candidato más exitoso que muy olímpicamente dijo que él no iba a proponer nada. No propongo nada, pero no voy a robar. ¿Y ya? ¿Con eso? Claro, senador. Y con una votación muy alta. Entonces, no se devanó los sesos haciendo un programa, haciendo propuestas, diciendo cosas. Dijo, yo no voy a hacer nada, pero no voy a robar. También, perdón que te interrumpa, pero también es bueno decir que no necesariamente tenemos que tener una sola causa. Okay. Podemos construir cuantas causas como audiencia queramos. ¿Segmentar las causas? ¿Es posible? Sí. Okay. Teniendo un paraguas, pero yo puedo llegarle al joven o a la madre cabeza de familia, claro, o al profesional de clase, edad mediana con causas distintas que estén marcadas dentro del mismo paraguas. Ayúdanos a explicar de manera más amplia esto. Me gustó porque es la segmentación precisamente de lo que la gente quiere. En el último bloque vamos a hacer una pausa y me quedé hasta de ver el tema de los estímulos. Un poco para ir cerrando, ya también con conclusiones. Se va muy rápido. Sí. Cuarto de Guerra, cuando empezamos a calentar motores y esto se termina. Pero regresemos, esto es Cuarto de Guerra, la emisión 1 de la nueva temporada. Movilización. La movilización electoral no es transportar electores. La movilización es cautivar a los electores, lograr su activismo y compromiso como agentes multiplicadores, para que ellos mismos se movilicen, voten masivamente y convencidos. Es el eje central de la campaña de tierra. Proceso de fidelización. El gran reto es mantenerlos fieles al proyecto y enamorados hasta el día de la elección. Al conjunto de acciones que buscan afianzar la relación en el tiempo con el elector hasta lograr su compromiso y voto efectivo, se llama proceso de fidelización. Regresamos al último bloque del primer programa de esta nueva temporada de Cuarto de Guerra. Un programa del Instituto de Comunicación Política para Iberoamérica. Y estamos, ya lo anunciamos al inicio, con Sheila Dahlmeyer y con Rafael Arbeláez. Soy muy preciso en su apellido. Ellos expertos en el trabajo de contacto directo, de tierra, movilización, fidelización. Y nos estabas dando, Sheila, una explicación que me gustaría que terminaras de redondear sobre este asunto de cómo generar esta expectativa hacia causas muy particulares o segmentadas, ¿no? Pues los jóvenes, que las mujeres, que las amas de casa, pues obviamente tienen expectativas distintas, ¿no? Porque tienen necesidades distintas. Y a veces los mensajes muy generales pues no llegan, ¿no? Hoy la microsegmentación, incluso la nanosegmentación, ha generado un nuevo paradigma en la persuasión electoral. Platícanos y Rafa, nos debes el tema de los estímulos. Con eso vamos cerrando y damos una vuelta final de
conclusiones. Fíjate, ahí sí tiene un papel determinante las herramientas digitales, porque la microsegmentación la podemos lograr a través del landing page, que vayan construyendo mensajes y que con la pauta hacia los microsegmentos que nosotros vayamos determinando, le pueda llegar a cada uno de estos para que se registre. Entonces, un ejemplo, una campaña regional que estuvimos recientemente, pues entonces teníamos una causa del tráfico, por ejemplo, los que estaban cansados de que nadie tomara en cuenta las horas que perdían en el tráfico. Bueno, se generaba una campaña, se lanzaba por las redes sociales, se segmentaba, se pautaba y empezábamos a obtener datos por ahí. Obviamente, y ahí también caso un poco con el tema de las plataformas digitales y cómo nos ayudan ahora en este trabajo de tierra, es todo lo que nos llegue por ahí, claramente tenemos que aterrizarlo en lo offline y empezar el trabajo de fidelización a través de los estímulos que ya nos hablará Rafael. Pero entonces la idea es que podamos entender la zona en donde estamos desarrollando la campaña y ver qué temas están o qué problemáticas siente la población, no la que yo creo que sienten, sino la que ellos están demandando como propia, o sea, la falta de agua, o en este caso el tráfico. Además era una candidata, entonces todo el tema de género para ella era importante y desarrollamos otra campaña que jalaba datos y que podíamos aterrizar en tierra. Entonces lo importante, fundamental, es que lo comunicacional tiene que ir de la mano con lo que nosotros vayamos a trabajar en tierra. Entonces, en la medida que construyamos causas que conecten con necesidades puntuales de todos los segmentos que nosotros vayamos construyendo, vamos a poder tener más probabilidad de empezar a tener datos y aterrizar en tierra. No tan etéreo, no tan aire. ¿Estímulos son las flores, caja de bombones o qué es? Es el coqueteo que debe tener permanentemente la campaña y el candidato, pero sobre todo la campaña, con el elector. Nosotros no podemos pretender que sean estos candidatos que permanentemente están tratando de atender todos los asuntos de la campaña. Nosotros buscamos que el candidato sea la voz cantante de la campaña, pero la campaña tiene en sí que volverse un gran ejército de ventas. Y un gran ejército de ventas que, entre otras cosas, tenga cierta filosofía de la empresa privada. Una campaña política es un despliegue enorme. Dame un ejemplo de un estímulo que te haya funcionado en una campaña. Te decía que son ejercicios que hay que personalizar por campaña, pero ahí hemos estado en campañas en donde había estímulos reales como un electrodoméstico. La persona que nos traiga un capital político que nosotros auditemos y que revisemos y que realmente están con nosotros, le daban una máquina de lavar ropa, por ejemplo. Había lugares donde pero esto no sucede. ¿Clientelismo eso? Eso depende, eso te iba a decir, eso depende de la legislación del país. En otros lugares, por ejemplo en Colombia, nos resultó muy efectiva. En una campaña presidencial, el premio mayor a todo el ejercicio político, el gran reconocimiento, era esperar los resultados electorales en compañía del candidato presidencial el día de las elecciones. Tú sabes que estos cuartos de guerra son espacios muy cerrados, está el candidato, su círculo más íntimo, probablemente los próximos ministros, etcétera, y esta persona, que fue quien más movilizó, compartió todo el día con ellos. Y para él eso fue una experiencia absolutamente inolvidable y fue un gran reconocimiento a su trabajo político. Otro, por ejemplo, se me ocurre es salir de correría, que recuerdo que fue muy exitoso, salir de correría con el candidato en helicóptero. Entonces, en nuestros países no mucha gente tiene acceso a montar en un helicóptero y menos hacerlo durante todo un día. Este tipo de reconocimientos, o sencillamente como subir dentro de la jerarquía de la campaña. Entonces, a veces hemos tenido campañas, a eso tuvimos que recurrir en una campaña en Brasil, porque tú sabes que la legislación de publicidad electoral en Brasil es bastante rigurosa. Allá pareciera que se sentaran a legislar para que las campañas electorales no pudieran hacer campaña. Entonces, empezamos a dar una graduación militar a quienes iban evolucionando en su trabajo político. Entonces, teníamos tenientes que tenían una meta pequeña, teníamos capitanes, mayores, coroneles, hasta llegar a la máxima graduación, que eran los generales. Y en cada uno de ellos teníamos un trato especial de parte de la campaña, de los cuadros directivos,
y del candidato. Es como en las empresas, ¿no? Que les pones el empleado del mes, el empleado del año, el más puntual, el que... Ayúdanos a cerrar, porque estamos ya en tiempo. Ayúdanos a cerrar esta emisión, Rafa. Digamos que para cerrar el tema de los estímulos y también de la organización, que yo creo que más fundamental es saber que tenemos que tener obligatoriamente una organización. Entonces, partimos de dos bases inicialmente. Los que van a ser militantes, los que están ahí, los que nosotros llamamos la primera línea de generales, los que tienen la camiseta puesta y saben, muchas veces son candidatos a regidores o dependiendo del nivel de la campaña, si voy a gobernador, pues debajo de mí tengo un grupo de candidatos a alcaldes que tienen que buscar votos y debajo de ellos tienen un grupo de regidores o de concejales que tienen que buscar votos. Ellos tienen un trato y con ellos podemos tener este tipo de estímulos. Recuerdo una campaña de gobernación que el gobernador le decía a sus candidatos a alcaldes: si ustedes me mueven gente, les pongo una orquesta de cierre de campaña en sus campañas, al que movilice más electores. Todos querían la orquesta de música en su cierre de campaña. Y tenemos estímulos más aspiracionales o emocionales, que es el ciudadano común que pueda compartir un día con el candidato. En Venezuela lo hemos hecho, en Colombia también, compartir un desayuno el día después de la elección. En un caso de primarias en Venezuela lo hicimos así y se movilizó muchísima gente, porque además el candidato era guapo, entonces movilizamos de todos los grupos de la sociedad. De hecho, ganó una persona de la comunidad LGTBI. Entonces, el desayuno, porque movía mucho emocionalmente la idea de querer desayunar con el candidato el día siguiente. Entonces, eso es un poco entender la campaña y saber, bueno, cómo puedo yo ir construyendo los estímulos que me puedan movilizar a un grupo o a otro. Tengo un grupo que tiene que moverse, que son los generales, y tengo los ciudadanos, que los movilizo con otro tipo de causas. En el caso reciente de la campaña presidencial del 2018 en Colombia, era el tema de defender a la familia. Entonces construimos todo un concepto de familias democráticas. Entonces, ayúdanos a cerrar, Rafa, Javier, mi reflexión final es que siempre decimos a nuestros clientes y en los escenarios donde podemos hablar, es que pensar una campaña sin una estrategia de fidelización es pensar en media campaña. No nos podemos... Lo que solemos ver es que las campañas se desgastan increíblemente en los asuntos estéticos. Tú lo conoces mejor que nosotros. El desgaste de saber cómo peinan al candidato, qué color escogen, si mira hacia el horizonte o si mira a la cámara, etcétera. Un poco de situaciones que son importantes en una campaña, pero no son las determinantes. Las determinantes es salir al campo y hay que tener un criterio, yo siempre suelo decirlo, como de empresa privada, y es tratar de calcular el retorno de la inversión. Y el retorno de la inversión en una campaña política no se puede medir en otra cosa sino en votos. Es correcto. Costo-beneficio, ¿no? Costo-beneficio. Sheila. Organícense, auditen, no den nada por sentado, no crean o no caigan en las simulaciones, porque pues es parte también del fracaso de lo que tenemos desde los partidos políticos hasta las campañas. Organícense, auditen. Organícense y auditen y salgan a la calle a conquistar electores. Y mi última reflexión, Javier. La principal herramienta de un candidato político en nuestros países es un par de zapatos cómodos. Un candidato de escritorio o entre un carro es un candidato que dio toda la ventaja. Pues estas son recomendaciones de dos expertos que han estado en Cuartos de Guerra. Por eso este programa se llama así, Cuarto de Guerra, con especialistas en comunicación política en campañas electorales que han formado parte de Cuarto de Guerra, verdaderos consultores. Ya están certificados, por cierto. No, es una broma entre consultores. Y vamos a seguir invitando. Ojo, no es un escenario con demasiada vestimenta. Lo que queremos es que luzca más lo que ellos dicen, lo que los invitados a este programa dicen, que lo que podamos tener como accesorio, pero estaremos ilustrando con algunos elementos en estas emisiones. Muchas gracias. Esta fue la primera emisión de la nueva temporada de Cuarto de Guerra. Seguiremos viéndonos 24/24 en la red. Hasta la próxima. Más que es la comunicación más con